John Ritter murió exactamente de lo mismo que su padre. La bomba de relojería genética estuvo haciendo tic-tac durante 30 años. En su último día todos notaron las señales, pero todos se perdieron lo que significaba. Incluso los médicos de urgencias se equivocaron. Decenas de personas presenciaron sus últimos momentos. Algunos grabaron lo que vieron. Sus últimas palabras a Amy Yazbek fueron captadas en una llamada telefónica. La autopsia reveló algo tan impactante que cambió para siempre la forma en que los hospitales tratan el dolor torácico. El acuerdo de $14 millones prueba lo que realmente ocurrió aquel día. John Ritter vino al mundo el 17 de septiembre de 1948 en Burbank, California. Nació en el Providence St. Joseph Medical Center, el mismo hospital donde moriría 54 años después. Su padre Tex Ritter fue un famoso vaquero cantante y su madre Dorothy Fay protagonizó westerns clásicos. Desde el principio John estuvo rodeado de luces, cámaras y fama, pero ese brillo vino con sombras. Su historia comenzó en la realeza de Hollywood, pero tendría que pasar por muchos momentos dolorosos antes de que se convirtiera en un nombre conocido. Uno de esos momentos dolorosos se produjo cuando John era solo un adolescente. Iba en coche con unos amigos cuando una piedra, o quizá un trozo de metal, atravesó la ventanilla y le golpeó en el ojo derecho. No era solo un rasguño, su iris y su retina quedaron dañados para siempre. Perdió la mayor parte de la visión en ese ojo y vivió el resto de su vida con una pupila deforme. La lesión le hizo consciente, pero también determinó su forma de desenvolverse en el escenario. Aprendió a actuar con presencia y emoción, incluso cuando había perdido parte de su visión. No hablaba mucho de ello, pero los fans notaban la diferencia en sus ojos en los primeros planos. Irónicamente, incluso compadres hollywoodienses, a John no le empujaron a actuar. De hecho, su padre le advirtió que se mantuviera alejado del mundo del espectáculo. Tex Ritter había visto los altibajos de la industria y quería que John encontrara una carrera segura, tal vez en la política o el derecho. Su madre tenía preocupaciones similares. No iban a detenerle si insistía, pero dejaron claro que el camino era duro. Intentando que sus padres se sintieran orgullosos, John estudió psicología en la Universidad del Sur de California. Pero en el fondo la atracción hacia el escenario era cada vez mayor. En el instituto John ya había dado muestras de liderazgo. Fue elegido presidente del alumnado del Instituto Hollywood. Era agudo, divertido y bueno con la gente. Incluso en la universidad se mantuvo centrado en los estudios, pero el gusanillo del teatro seguía picándole. Empezó a actuar en obras escolares y su ritmo y encanto naturales le hicieron destacar. Sus amigos y profesores le animaron a tomárselo en serio, pero dudó. No fue rebelión, fue confusión. Estaba dividido entre lo que su corazón quería y lo que su familia esperaba. Entonces, algo extraño y sencillo lo cambió todo. En 1966 apareció en The Dating Game. Estaba destinado a ser divertido. No actuaba solo, era él mismo. Pero su ingenio y carisma le hicieron ganar el episodio. El premio, unas vacaciones en el lago Havasu. Ese viaje no importaba. Lo que importaba era cómo se sentía en el escenario. La experiencia encendió un fuego en él. Poco después cambió de carrera y se apuntó a clases de interpretación. Esa aparición en un concurso desencadenó un efecto dominó. Sin ella nunca se habría convertido en una estrella. Sin embargo, antes de hacerse famoso, hizo algo que muy poca gente conoce. Entre 1968 y 1969, John realizó una gira teatral por Europa. Representó obras en Inglaterra, Escocia, Holanda y Alemania. No se limitaba a hacer turismo. Trabajaba, aprendía y absorbía diferentes estilos de interpretación. Interpretó papeles en Love Letters, The Glass Menagerie y As You Like It. Esto no era glamour, era disciplina. Le enseñó a adaptarse, a ampliar su repertorio y a actuar ante públicos desconocidos. Le dio la confianza que la televisión estadounidense nunca daría a un novato. Pero incluso durante esos primeros años como actor, la vida le asestó un golpe demoledor. En 1974, mientras trabajaba en The Waltons, John recibió una llamada que lo cambió todo. Su padre, Tex Ritter, había muerto repentinamente a los 68 años,
justo un día después de Año Nuevo. La pérdida fue devastadora. Tex era más que una estrella. Era el héroe mentor y guía de John. John estaba empezando a ganarse el respeto de su padre, y ahora se había ido. Peor aún, se creía que la causa de la muerte de Tex era una disección aórtica. Décadas más tarde, John moriría de la misma enfermedad. Fue un cruel giro genético que unió a padre e hijo en la fama y la tragedia. Irónicamente, John estuvo a punto de no participar en The Waltons. Fue elegido para el papel del reverendo Matthew Fordwick en 1972. Al principio el papel iba a ser único. No formaba parte del reparto principal. Pero su actuación cambió eso. Tomó un personaje rígido y lo hizo cálido, divertido y creíble. Los fans le adoraban. Los guionistas le invitaban a volver. Cuando dejó la serie en 1976 había aparecido en 18 episodios. El papel le ayudó a crecer. Pero lo más importante es que le dio la libertad de explorar otros papeles. Si se hubiera quedado atado a un contrato, podría haber perdido la oportunidad de presentarse al espectáculo que lo cambió todo. Ese programa no era una película. De hecho, sus primeras experiencias cinematográficas fueron olvidables. En 1971 tuvo un pequeño papel en la película de Disney El Ejecutivo Descalzo, protagonizada por Kurt Russell. La historia era extraña. Un chimpancé que podía elegir programas de televisión de éxito. John interpretaba al insistente sobrino de un ejecutivo de televisión. El papel era anodino, y la película no dejó mucha huella. No perjudicó su carrera, pero tampoco ayudó. Después de eso rebotó entre papeles de invitado en series como M.A.S.H. Koyak y El Show de Mary Tyler Moore. Estos papeles no le dieron fama, pero le ayudaron a adquirir destreza y confianza. Entonces llegó la audición que cambió la historia de la televisión. En 1975, la ABC decidió adaptar una comedia británica llamada Man About the House para el público estadounidense. Se convertiría en Three's Company. Más de 50 actores se presentaron para el papel de Jack Tripper. Uno de ellos era un joven Billy Crystal, pero John Ritter destacó. El papel requería un timing perfecto en canto y comedia física. Él lo tenía todo. El primer piloto fue rechazado. Entonces el show fue refundido y reescrito. John tuvo que luchar por su lugar en cada paso del camino. Incluso después de conseguir el reparto, la serie sufrió retrasos e incertidumbre. Silverman estaba revisando las cintas de las audiciones a altas horas de la noche cuando de repente vio a Suzanne Somers. La reconoció de The Tonight Show. En 24 horas estaba en el plató. Nadie sabía cómo se había perdido su cinta la primera vez. Pero cuando las cámaras rodaron fue mágico. Su sincronización, su encanto, todo funcionó. Chris y Snow había nacido. Y el trío que definiría el show estaba finalmente completo. Cuando se estrenó el 15 de marzo de 1977, la gente no sabía qué pensar. Un hetero que se hace pasar por gay para vivir con dos solteras. Era escandaloso. Jack Tripper tuvo que mentir a su casero Stanley Roper para evitar el desahucio. Y la idea de 3 adultos solteros compartiendo piso. Eso bastó para hacer sudar a los censores. Algunos pensaban que era vulgar, otros pensaban que se burlaba de la homosexualidad, pero el público no se cansaba. Debutó en el número 11 de los índices de audiencia y no hizo más que subir. El programa no trató de ser profundo. Utilizaba chistes malentendidos y payasadas. Los grupos feministas la atacaron. Los conservadores la odiaban, pero los espectadores siguieron viéndolo. La polémica lo hizo más grande de lo que nadie esperaba. Entonces llegó la explosión que casi lo destroza todo. En 1980, Suzanne Somers quería más. Ganaba $300,000 por episodio, pero quería $150,000 más una parte de los beneficios. Eso igualó el trato de John Ritter, pero los productores se negaron. Las cosas se pusieron feas rápidamente. Somers empezó a faltar a los rodajes. Su marido, Alan Hamill, manejó las negociaciones como si se tratara de un movimiento de poder. Pero ABC no pestañeó. La despidieron. Aún así, el contrato la obligó a terminar la temporada. La mantuvieron alejada de Ritter y de Witt. Sus escenas se rodaron solas, sin bromas, sin risas.
Solo breves llamadas telefónicas al final de cada episodio. Llegó con un guardaespaldas y un ayudante de vestuario. Nadie más. Ese silencio duró más de 30 años hasta que ella y DeWitt finalmente lo hablaron en un programa de entrevistas en 2012. Para entonces Three's Company era un gigante. El programa estaba en todas partes. Top 10 en los ratings, vendido en sindicación. Y John Ritter era la cara de todo. Pero ser Jack Tripper tenía un precio. Ritter no podía escapar de él. Se había formado en arte dramático, trabajó en The Waltons y tenía verdaderas dotes interpretativas. Pero nada de eso importaba. Los directores vieron a Jack, no a John. Probó cosas nuevas, adoptó papeles diferentes, pero la imagen se quedó. Incluso cuando la serie se cansó en los últimos años, él se quedó. La gente lo amaba, pero no podían verlo como otra cosa. En 1983, la industria por fin le reconoció su mérito. Ritter ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia. Un año después se llevó a casa el Emmy. Fue una gran victoria. Venció a los pronósticos y obtuvo el reconocimiento por un espectáculo que muchos críticos calificaron de barato. Sus discursos fueron gentiles, dio las gracias a todo el mundo. Pero la verdadera victoria fue que la gente por fin comprendió que no se estaba cayendo sobre los muebles. Estaba rindiendo a un nivel que pocos podían igualar. Su sincronización, sus expresiones y su control físico eran de élite. Estos premios le ponen en compañía de los grandes, no solo estrellas de comedia, pero el éxito es frágil. En 1984 ABC intentó mantener el impulso con Three's a Crowd. Ahora era el programa de Ritter. Jack Tripper era mayor, viviendo con su novia encima de su restaurante, lidiando con su entrometido padre, pero algo no funcionaba. La química había desaparecido, el público no conectaba. ABC lo empeoró programándola contra el equipo A, uno de los mayores éxitos de la NBC. El show también marginó al elenco original. A Joyce DeWitt no se lo dijeron. Al parecer entró en las audiciones para el nuevo interés amoroso de Jack. Me dolió. Solo Richard Klein hizo una aparición como invitado. La serie consiguió 22 episodios y una renovación por 13 más. Pero Ritter exigió una garantía de temporada completa. ABC se negó. La serie murió en silencio, y el reinado de Ritter en las comedias había terminado. Aún así no se rindió. En 1987 protagonizó Hooperman, un programa creado por Stephen Bocco. Esto era diferente. Ritter interpretaba a un policía llamado Harry Hooperman, que heredó un edificio en ruinas, y tuvo que hacer malabarismos con los inquilinos, el trabajo y el amor. Era parte drama, parte comedia. Lo clavó. Los críticos le alabaron. Fue nominado a un Emmy y un Globo de Oro, e incluso ganó un People's Choice Award. Pero los índices de audiencia no se mantuvieron. Duró 2 temporadas, y luego desapareció. Ritter se quedó con más respeto, pero aún atrapado entre la fama de comedia de situación y el potencial dramático. Luego llegó Problem Child en 1990, un movimiento extraño. Ritter interpretaba a un buen tipo que adopta a un niño salvaje al borde del mal. Los críticos la odiaron. Rotten Tomatoes le dio un brutal 0%. Algunos la llamaron cruel, un cartel promocional, con un gato en una secadora. Provocó protestas por los derechos de los animales, aunque la escena no salía en la película. Pero al público no le importó. Ganó $72,2 millones, con solo $11 millones de presupuesto. Ritter regresó para la secuela, incluso mientras los críticos ponían los ojos en blanco. Extrañamente, le dio algo real. Conoció a Amy Yazbek, su coestrella y futura esposa. Las películas se convirtieron en favoritas de culto. Pero para Ritter fue un punto bajo. Los chistes eran baratos, pero les dio todo los que tenía. En 1992 volvió a intentarlo con Corazones de Fuego. Interpretó a un ayudante político conservador que se enamora de una periodista liberal, interpretado por Markie Post. El espectáculo comenzó en Washington, D.C., con un reparto fuerte, incluyendo a Billy Bob Thornton, pero no funcionó. Cambiaron el escenario a un pueblo pequeño en la segunda temporada, tratando de agitar las cosas. Todavía, apenas se mantuvo con vida. Duró 3 temporadas, pero al final,
Estaba claro, la magia simplemente no estaba allí. El público no seguía, y Ritter no pudo recuperar el éxito de sitcom que tuvo una vez. Entonces sucedió algo inesperado. En 1996, Billy Bob Thornton le dio el papel en Sling Blade. Ritter interpretó a Vaughn, un gerente de tienda de voz suave y abiertamente gay, quien apoya al personaje principal, Carl. Esto no era comedia, esto era drama, crudo y tranquilo. La película se hizo con un presupuesto mínimo, menos de $1 millón, y se rodó en menos de un mes. A los críticos les encantó. La actuación de Ritter sorprendió a todos. Había tensión entre bastidores. A Ritter no le gustó el corte de pelo que le hicieron, pero nada de eso se vio en la pantalla. Sling Blade ganó un Oscar, y Ritter demostró que tenía profundidad. John Ritter se casó con la actriz Nancy Morgan. En octubre de 1977, ese mismo año su programa Three's Company irrumpió en las pantallas de televisión. Parecía un cuento de hadas desde fuera. Tenían 3 hijos, Jason en 1980, Harley en 1982 y Tyler en 1985. Durante un tiempo todo parecía perfecto, pero la fama nunca es gratis. A finales de los 80, las grietas en su matrimonio eran cada vez más profundas. La presión de Hollywood, horarios interminables, y la vida bajo los focos los fue separando poco a poco. En 1993 ya se habían separado. El divorcio se hizo oficial en septiembre de 1996, pero no hubo consecuencias desagradables. Sin titulares. 2 personas que se dan cuenta de que ya no están destinadas a seguir el mismo camino. Nancy siguió apoyando la carrera de John, y sus hijos permanecieron cerca de ambos progenitores, en un mundo en el que las rupturas entre famosos suelen ser tóxicas. Los suyos se mantuvieron con los pies en la tierra, tranquilos y respetuosos, pero mientras el primer matrimonio de John llegaba a su fin, algo inesperado estaba comenzando. En 1990, en el set de Problem Child, conoció a la actriz Amy Yasbeck. Su conexión fue instantánea. Durante una lectura informal en la casa del director, John se dio cuenta de que Amy no había comido, y le dio un panecillo con queso crema. Ese pequeño momento provocó algo más grande. Durante los meses siguientes filmaron juntos, rieron juntos y construyeron un vínculo que creció en silencio detrás de las escenas. Amy dijo más tarde que John la ayudó a dominar la comedia física y compartían un profundo amor por los viejos clásicos de Hollywood, aunque él todavía estaba casado en ese momento. La distancia emocional entre John y Nancy ya había hecho mella. Su divorcio finalizó en 1996, pero su relación con Amy permaneció en secreto durante años. No se precipitaron en nada. Cuando finalmente se casaron en 1999, 9 años después de conocerse, no era amor de tabloide. Era real, ganado y basado en la confianza mutua. Los hijos de John nunca fueron meros personajes secundarios de su historia. Vivieron sus propios capítulos complicados. Jason siguió los pasos de su padre en el mundo de la interpretación, protagonizando series como Parenthood y Raising Dion. Obtuvo nominaciones a los Emmy y construyó una carrera basada en el talento, no en el legado. Carly tomó un camino diferente, convirtiéndose en una cantante de folk que lanzó su álbum debut en 2013. Tyler se resistió a los focos al principio. Se trasladó a Argentina para dar clases, antes de volver más tarde para actuar en Arrow y Los McCarthy. Luego estaba Stella, nacido en 1998, que más tarde hizo la transición, y ahora vive como Noah Lee Ritter. La salida del armario de Noah a los 18 años en 2016 sorprendió a muchos, pero sus hermanos le apoyaron completamente. Los hijos de los Ritter han vivido el divorcio, la fama, pena y la transformación personal. A pesar de todo, se mantuvieron unidos. Cada uno lleva una parte del legado de John. Su humor, su calidez y su feroz amor por la familia. Cuando John finalmente se casó con Amy Yasbeck, no se trataba solo de romance, se trataba de reconstruir. Se casaron el 18 de septiembre de 1999 en el Murphy Theater de Wilmington, Ohio. El local tenía casi un siglo de antigüedad
y lleno de historia, encanto y significado. Un año antes, habían dado la bienvenida a su hija Stella, el 11 de septiembre de 1998. Eso hizo 3 cumpleaños en una semana: Amy el 12, John el 17 y Stella el día 11. Su boda fue como una celebración de la vida misma. La ceremonia no fue un espectáculo de Hollywood. Estuvo cerca, personal y lleno de amor. Amy dijo más tarde que las bromas y la amabilidad de John hicieron que todo el día pareciera mágico. Para ellos ese viejo teatro no era solo un lugar, era un símbolo de segundas oportunidades, del momento oportuno, de todo lo que importa cuando la fama se desvanece y la familia permanece. Años después, en 2016, el capítulo más silencioso se convirtió en el más ruidoso. Stella Ritter, que se había mantenido alejada de los focos durante años, anunció su transición y empezó a vivir como Noah Lee Ritter. Cumplía 18 años. La noticia saltó a los titulares, no solo por quién era su padre, sino porque casi nadie lo vio venir. Pero la familia Ritter no se inmutó. Amy apoyó a su hijo con amor y orgullo. Sus hermanos le ofrecieron apoyo sin dudarlo. Si John hubiera vivido, todos sus allegados están de acuerdo que habría abrazado a Noah sin pensárselo 2 veces. Hoy Noah tiene 25 y lleva una vida discreta en Los Ángeles. No persigue la fama, solo vive como él mismo, lo cual en Hollywood es quizá lo más valiente de todo. Justo un año antes de su muerte, John estaba de nuevo en la cima. En septiembre de 2002, volvió a la televisión y comió reglas sencillas para salir con mi hija adolescente. Algunos pensaban que era demasiado viejo para volver. Se equivocaban. El público le adoraba como Paul Hennessy, el padre sobreprotector que intenta sobrevivir al caos adolescente. El programa mezclaba humor con emociones reales, y John lo hizo sentir sin esfuerzo. En 2003 ya había ganado el People's Choice Award a la mejor comedia nueva. Ritter había vuelto, pero no como Jack Tripper. Había evolucionado. Su sincronización era más aguda, su calidez era más profunda. El programa se convirtió en un ritual semanal para las familias de América y Europa. No solo era divertido, era real. Su regreso no fue una reaparición, fue un recordatorio de que algunas estrellas nunca se apagan, pero debajo de todo el éxito algo iba terriblemente mal. La mañana del 11 de septiembre de 2003 empezó como cualquier otra en el plató de 8 Simple Rules. Henry Winkler, el legendario Fonz, estaba en el plató como estrella invitada. Todo el mundo estaba emocionado. John Ritter, el alma de la serie, estaba con su habitual buen humor. Contó chistes, compartió risas con Winkler y se aseguró de que el reparto y el equipo sintieran su calor. No parecía un hombre en peligro. Estaba animado, comprometido y lleno de energía. Pero bajo la superficie algo ya iba mal, algo que nadie podía ver venir. Ese mismo día las cosas cambiaron rápidamente. Ritter empezó a sudar copiosamente. Su cara perdió color. Se agarró el pecho, pero intentó quitárselo de encima. Siguió adelante. Así era él, trabajador centrado y poco dispuesto a defraudar a los demás. Pero los signos estaban ahí. Náuseas, mareos, dolor en el pecho. Los síntomas parecían los de un ataque al corazón. No lo eran. Sufría una disección aórtica, un desgarro en la arteria principal del corazón. Es raro, mortal y a menudo malinterpretado. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Los médicos del Providence St. Joseph no lo detectaron. Pensaron que era un ataque al corazón. Le dieron el tratamiento equivocado. Empeoraron las cosas. Alrededor de las 4 p.m., Ritter se desplomó en su camerino. El pánico se extendió como el fuego. Los miembros del reparto gritaron. Hayley Cuoco, que interpretaba a su hija en la serie, describió el puro caos. Todos los que le conocían corrieron hacia allí. Estaba inconsciente, apenas se sostenía. Los equipos de emergencia actuaron con rapidez. Se llamó a una ambulancia. Pero lo que nadie sabía era que el tiempo se estaba acabando, y cada segundo perdido era crítico. Lo llevaron al otro lado de la calle, al hospital donde había nacido 54 años antes, en 1948. Un cruel giro del destino. De camino al hospital, Ritter hizo una última llamada. Llamó a su esposa Amy Yazbek. «Voy al hospital. Te quiero», le dijo. Esas fueron las últimas palabras que le dirigió.
Una vez en el hospital, los médicos siguieron tratándole de un infarto. Se saltaron una radiografía de tórax que podría haber revelado la verdad. Le administraron anticoagulantes, una medida fatal en casos de disección aórtica. Aún así, Ritter pidió una segunda opinión, pero los médicos dijeron que no había tiempo. Amy le susurró. Al oído le dijo que fuera valiente, que confiara en ellos. Él asintió y lo llevaron a cirugía. Lo que encontraron los cirujanos fue espantoso. Su aorta no solo estaba desgarrada, estaba destrozada. El daño era tan extenso que no había forma de repararlo. El tratamiento anterior había empeorado las cosas, y la oportunidad de salvarlo había pasado. Murió esa misma noche. Exactamente a las 10:48 p.m. John Ritter fue declarado muerto. Le faltaban solo 6 días para cumplir 55. Un final repentino para una vida que aún tenía mucho que dar. La noticia conmocionó a Hollywood, dejó atónitos a sus fans y devastó a su familia. Amy Yasbeck, afligida pero decidida, presentó una demanda de $67 millones por muerte por negligencia. Acusó al hospital y a 2 médicos de no diagnosticar el verdadero estado de Ritter. La cifra se basó en los posibles ingresos futuros de Ritter. $350.000 por episodio para una serie que se espera que dure 7 años. Una prueba, un diagnóstico correcto, creía ella, podría haberle salvado. La radiografía de tórax desaparecida se convirtió en el centro del caso. Se había ordenado. Nunca se hizo. Antes de que empezara el juicio, el hospital y otros 8 profesionales médicos llegaron a un acuerdo por $14 millones. El Providence St. Joseph Medical Center pagó $9,4 millones. Fue uno de los mayores acuerdos de este tipo. Pero Amy no se detuvo ahí. Llevó el caso a los tribunales con la esperanza de que se hiciera justicia. La batalla judicial duró un mes. Fue dolorosa, pública y cargada de emociones. Amigos, familiares y colegas de Ritter testificaron. En 2008 el jurado dio su veredicto. Exculpó a ambos doctores, Dr. Joseph Lee y el Dr. Matthew Lowtish. 9 votaron inocente. 3 no estuvieron de acuerdo. La mayoría creía que los médicos habían hecho todo lo posible bajo una presión extrema. Argumentaban que el estado de Ritter era ya demasiado avanzado. Un experto llegó a afirmar que incluso con el diagnóstico correcto, Ritter habría muerto de todos modos. Tenía una presentación extraordinariamente rara de una enfermedad muy rara. La defensa dijo que el argumento dejó atónitos a la sala y al público. El jurado estuvo de acuerdo. Para Amy fue otra angustia, pero su lucha no terminó ahí. Apenas unas semanas después de la muerte de John, Amy creó la Fundación John Ritter para la Salud Aórtica. Su misión estaba clara: salvar vidas concienciando. Crearon las reglas de Ritter, unas sencillas directrices para ayudar a identificar la disección aórtica antes de que sea demasiado tarde. Destaca un hecho clave. Por cada hora que se retrasa el tratamiento, la tasa de mortalidad aumenta un 1%. Gracias a este trabajo se salvaron vidas, entre ellas la de Tom Ritter, hermano de John, que descubrió que padecía la misma enfermedad y se trató a tiempo. La fundación ha recaudado millones desde entonces. Ha organizado grandes eventos, ha traído a médicos supervivientes y famosos. Ha convertido la tragedia de una familia en un movimiento de esperanza. La muerte de John Ritter no fue solo una pérdida. Se convirtió en una llamada de atención, un recordatorio de lo frágil que es la vida, una advertencia sobre cómo incluso los médicos experimentados pueden pasar por alto lo que importa, y un legado construido no solo sobre la risa, sino sobre salvar vidas.